Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en La Boca del Lobo. Estamos en Informa Radio. Estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Y ustedes se pueden imaginar que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe llevarnos, debe conducirnos directamente hasta las 12. Y hoy, miércoles 2 de julio del 2025, no iba a ser una excepción. Ya estamos en julio, bueno, ya estábamos ayer. Y yo les comentaba, creo que fue el lunes, no sé, que yo este año especialmente, sobre todo, se me ha pasado volando. Cuando uno era pequeño, el tiempo pasaba muy despacio, pero ahora el tiempo se nos escapa entre las manos. Madre, madre mía, qué poeta estoy. Bueno, el tiempo se nos escapa. Bueno, al que no se le escapa es a Rafael. Ha iniciado su gira Rafaelísimo. Se me escapó. Pero sé que el 7 y 8 de diciembre va a estar en Madrid y no se me puede escapar. Voy a intentar que no se me escape, por Dios, que no se me escape. Bueno, como siempre les digo, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues no les quiero engañar, entretenimiento, opinión, información, tertulia y, por qué no decirlo, mucho, mucho análisis. Hoy precisamente vamos a tener más análisis del habitual, porque hoy tenemos de esos monográficos del coronel Diego Camacho, hablando, la segunda parte de un monográfico, va a ser la continuación de las relaciones España-USA. A mí me gusta, y hay quien me dice, ¿y usted cómo hace un programa en Prime en estos momentos? Bueno, pues yo creo que nos viene bien a todos este tipo de tertulias, este tipo de sosegado, porque estamos ya de collo del otro, tal, no sé qué, y de vez en cuando pues paramos un poquito. Y a mí sí me gusta, porque además creo que es importante que conozcamos. Yo ayer les hablaba, creo que a esto de las 7:10 o así, o 7:05, les hablaba de la OTAN, cuál era mi postura y tal. Y yo creo que hoy les voy a hablar de las togas. No sé, ustedes no se creen que se me ha olvidado hablar de esa infamia. Bueno, hemos hablado mucho estos días de lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional. Y creo que hoy es importante que también se cumple una semana de la traición, una semana, yo creo que fue el miércoles pasado o el jueves pasado. Bueno, y en este monográfico de hoy, para hablar de las relaciones España-USA, desde un punto de vista histórico, y también conviene hablar desde un punto de vista actual, que es lo que está pasando, ¿no? Con la administración Donald Trump, con Sánchez, los tratan como vasallos, pero es porque es el papel que hemos querido jugar, a ser vasallos, ¿no? Ahora Sánchez se hace un poquito el estirado, ¿no? Pues si sois unos vasallos, habéis vendido nuestra soberanía. Si es que en la misma frase, la semana pasada Sánchez dijo, no está, España no es como, no, vino a decir con estas palabras que España no iba a aceptar lo que nos estaba diciendo la administración americana con Donald Trump, haciéndose muy digno, ha dado un puntazo en la mesa, no voy a obedecer, no tenemos la obligación de obedecer a USA. Y luego, además, el comercio es que depende de la Unión Europea, pero alma de cántaro, te estás contradiciendo, dices que somos un país que no tenemos por qué obedecer y luego dices que no pasa nada con las relaciones comerciales de comercio porque la lleva la Unión Europea. Sí es que claro, ¿cómo la vamos a llevar nosotros? La tenemos también cedido todo. Es una vergüenza. A mí me da tanto asco. Bueno, hoy en ese monográfico, el teniente coronel Paco Vendala, el coronel Diego Camacho, el coronel Camacho, y hoy no puede venir el coronel Manrique, y a lo mejor venía el general Marín. Estábamos a la espera de que nos confirme el general Marín si podía o no venir hoy. Así que luego se lo voy a contar. Esperemos que pueda venir el general Marín porque también es muy interesante y que podamos contar con él. Bueno, yo les comentaba que ha pasado una semana de esa traición. Esa traición anunciada que ya sabíamos todas, una traición que se ha podido producir gracias al Partido Popular. Mire, yo lo llamaba traición con toga. El Tribunal Constitucional avaló la infamia de la amnistía y sobre todo la avaló con la complicidad del Partido Popular. Y les voy a explicar, pero ya saben ustedes que a mí al inicio me gusta, luego ya a partir de las 7:30 nos metemos ya en el informativo, les traemos toda la última novedad de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero yo no podía dejar pasar esto por alto y comentarlo con ustedes. El Tribunal Constitucional que avaló la semana pasada la ley de amnistía.
Era lo inimaginable, lo indecente, lo contrario al más elemental principio de igualdad ante la ley. Se ha consumado esa indecencia y esa cosa que pensábamos que no nos podíamos imaginar. En la España actual, sí. Y además el Tribunal Constitucional siempre ha estado ahí para eso. Se ha certificado con toga y con cobardía el derrumbe del Estado de Derecho en España. Y no se equivoquen, esta aberración jurídica, moral y política no es únicamente responsabilidad de Pedro Sánchez, no, también es fruto directo de la claudicación, la cobardía y la complicidad del Partido Popular. Porque la entrega del Tribunal Constitucional al sanchismo fue pactada, firmada y ejecutada por los de siempre, por los traidores de ambos lados del mismo régimen. El PSOE exigió la cabeza del Estado de Derecho y el PP diligente la ofreció en bandeja. El pacto para renovar el Tribunal Constitucional, junto con el del Consejo General del Poder Judicial, fue vendido por el PP como un ejercicio de responsabilidad institucional. Lo que realmente hicieron fue entregarle el último dique de contención jurídica a Pedro Sánchez para que pudiera perpetrar su golpe sin resistencia legal. El PSOE colocó a sus peones, entre ellos a Juan Carlos Campo, el mismo que fue ministro de Justicia de Sánchez y que en el 2021 afirmaba tajantemente que la amnistía era inconstitucional. Hoy ese mismo Juan Carlos Campo se ha abstenido, no ha votado en contra, no ha defendido la Constitución, que a mí como compañera la Constitución a día de hoy hace mucho, yo creo que ya nació tocada de muerte, pero esto ha sido ya la puntilla. No ha defendido la justicia, ha defendido su carrera, su sillón y sobre todo ha defendido, amigos, no lo olvidemos, esto es muy importante, su cobardía. Porque todo esto no hubiese sido posible sin la complicidad de los cobardes. Yo no sé ni para qué está el Tribunal Constitucional, o mejor dicho, sí. El Tribunal Constitucional se caracteriza para hacer constitucional todo aquello que a todas luces es inconstitucional. La traición tiene muchos rostros, pero en este caso algunos son especialmente nítidos. El de Cándido Conde Pumpido, presidente del tribunal, convertido en activista del sanchismo togado. El de Laura Díez, directora general de Moncloa, redactando sentencias a la carta. Y el de los magistrados conservadores, que en un alarde de sumisión acudieron dócilmente al Pleno para dar quórum a una decisión que destruye los principios de igualdad, legalidad y justicia. Con su sola presencia hicieron posible el desenlace. Entonces, la pregunta que yo siempre les formulo en este caso es: ¿dónde estaban cuando esos jueces o magistrados conservadores eran mayoría? Voy a explicárselo. Y es que hay que recordar, además, que durante años el Partido Popular, años, muchos años, tuvo mayoría conservadora en el Constitucional. ¿Y qué hicieron esos magistrados? Nada. Literalmente nada. Asaltar el Constitucional era un anhelo del sanchismo, porque había que limpiar los seres en Andalucía y había que salvar a los soldados Chávez, a los camaradas Chávez y Griñán. Además de blindarse para futuros problemas, porque claro, cuando llega al Tribunal Constitucional, ahí está Conde Pumpido para dar por bueno lo que a todas luces es corrupción y mafia. Pero no importa la verdad, importa el relato. Y el Partido Popular estuvo muy diligente para regalar ese Tribunal Constitucional que tanto anhelaba el Partido Socialista. Y la excusa que pusieron es que el Partido Popular es un partido de Estado. Que se vayan a la mierda. De verdad se lo digo yo a ustedes, perdónenme. Que se vayan a la mierda. Y como yo les decía, que dónde estaban esos jueces o magistrados cuando eran mayoría. Y es que hay que recordar, se lo vuelvo a decir, además que durante años el PP tuvo esa mayoría conservadora en el Constitucional. ¿Y qué hicieron esos magistrados? Nada, literalmente nada. Guardaron en los cajones los recursos interpuestos contra las leyes ideológicas de Zapatero, la ley del aborto, la ley de memoria histórica, la de género, la de adoctrinamiento educativo. Todas dormían en sueño de los cobardes en un tribunal paralizado por la inacción de unos magistrados que se decían conservadores, pero que solo conservaban sus sueldos y su silencio. Cuando por fin el PSOE recuperó la mayoría con sus peones bien colocados, sacó los recursos de los cajones y los tumbó,
así de sencillo, así de previsible, así de suicida ha sido el comportamiento del Partido Popular. Juan Carlos Campo es la hipocresía institucional. Y les voy a decir por qué es la hipocresía. Juan Carlos Campo era el marido, es el marido, la pareja de Michelle Batet, la que fuera presidente del Congreso. Aquello que paralizó el registro del despacho del diputado Tito Berni durante una semana. Cuando llegó la policía ahí, no encontró nada. No encontró nada porque ya el Tito Berni lo había desmantelado, se había encargado de desmantelar el tema, el despacho. El caso de Juan Carlos Campo merece capítulo aparte. Ministro de Justicia durante la etapa en la que el propio Sánchez y varios miembros del PSOE, ustedes se acuerdan, reconocían públicamente que una ley de amnistía sería inconstitucional. Ahora, Juan Carlos Campo se abstuvo, se ha abstenido. No ha tenido la dignidad de votar en contra, ni siquiera la decencia de marcharse. Ha traicionado no solo sus palabras, sino la esencia misma del cargo que ostenta, el de garante de la legalidad. ¿Cómo puede un exministro de Justicia, que ha expresado su convicción de que algo es inconstitucional, ministro de Justicia, abstenerse cuando se le exige pronunciarse sobre ello desde el máximo órgano constitucional del país? Solo desde la corrupción moral y política más absoluta se entiende el comportamiento de Juan Carlos Campo. ¿Y dónde queda el Estado de Derecho? Miren, la ley de amnistía es una ley de impunidad. Es una ley que se hace para que Sánchez siga gobernando. ¿Lo hubiesen hecho igual? Insisto, primero dijeron que no, y cuando les hacían falta los 7 votos de Junts y de Esquerra Republicana, dijeron que sí. Y esa ley de amnistía, que es una ley de impunidad, está redactada no en base a criterios jurídicos, sino redactada para salvar a delincuentes condenados por delitos gravísimos: sedición, malversación, desobediencia. Bueno, la malversación se les está quedando ahí atascada. No hay ninguna voluntad de reconciliación, solo un precio político pagado por Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Ha prostituido la legalidad para mantenerse unos meses más en Moncloa, aunque el precio sea la demolición del orden constitucional. Que un órgano como el Tribunal Constitucional haya avalado esta ignominia demuestra que la justicia en España está politizada hasta la médula. Pero más grave aún, demuestra que el sistema ha sido completamente colonizado. Quien controla a los jueces, los fiscales, el Constitucional, el CIS, Radio Televisión y el BOE, controla el país. Y eso lo sabe bien Pedro Sánchez. Lo ha ejecutado con precisión quirúrgica y ha contado con la colaboración necesaria del Partido Popular siempre al rescate. Un Partido Popular que sigue jugando al bipartidismo de salón mientras el país se hunde y se derrumbe. También hoy vamos a nombrar, para que no se nos olviden, quiénes fueron los negociadores de esta rendición. Y es que conviene recordar los nombres de quién han sido los artífices de este desastre. Por parte del PSOE, como no, la vieja del visillo, Félix Bolaños, el gran fontanero del régimen sanchista, y el otro, Santos Cerdán. Por un lado, el fontanero del régimen sanchista, y por otro lado, la vieja del visillo, Félix Bolaños y Santos Cerdán, hoy salpicado por la corrupción y los audios de las comisiones. Y por parte del Partido Popular, Esteban González Pons, cuyo hijo trabaja para Pepinio Blanco en la consultora Acento, quien vendió, González Pons, la renovación del Tribunal Constitucional como un triunfo del diálogo, cuando fue una claudicación sin condiciones, una cesión que ahora permite que Puigdemont y compañía puedan regresar impunes a España sin responder ante la justicia. Bueno, le queda el escollo de la malversación y como son unos mierdas y unos acojonados, pues parece ser que todavía retrasa su venida a España. Una infamia que convierte a nuestro ordenamiento jurídico en una caricatura y a nuestro país en una república bananera, sin república y sin plátano. Miren, hablamos de una corrupción integral, moral, jurídica y política. España no solo sufre corrupción económica, que también y mucho, sufre una corrupción estructural, integral, metastásica, que se extiende a todos los niveles del Estado. Una corrupción
moral donde lo que se dice hoy no vale mañana, donde se justifica lo injustificable y se niega lo que ayer se afirmaba con rotundidad. ¿Cómo se puede gobernar un país así? ¿Cómo puede un régimen justificar una ley de amnistía que solo busca asegurar la impunidad de los suyos y además lograr el aplauso de los altos magistrados? No hay regeneración posible sin ruptura. No se puede regenerar lo que está podrido hasta los cimientos. Y el Tribunal Constitucional, con su aval a la amnistía, ha demostrado que también está contaminado, vencido y traicionado. Y es que cuando la justicia es cómplice, el pueblo está indefenso. Porque lo que ha ocurrido con esta ley de amnistía no es una derrota política del constitucionalismo, es una derrota civilizatoria, una derrota moral. El ciudadano queda indefenso cuando las instituciones que deben protegerlo se pliegan al poder político, cuando los jueces actúan como militantes, cuando los magistrados callan por miedo o por conveniencia, cuando los partidos que dicen defender la Constitución, como el Partido Popular, en realidad negocian su entrega. La democracia no se defiende con comunicados ni con tweets, se defiende con principios, con coraje y con coherencia. Y eso hoy ha brillado por su ausencia en casi todos los ámbitos. Solo queda la calle, la palabra libre, la denuncia constante, porque si la justicia deja de ser justicia, ya solo queda la resistencia. España ha sido traicionado y los traidores llevan toga, escaño y siglas compartidas. Esto ya saben que se lo cuenta Javier García Isaac. Bueno, de esto hablaremos, pero hablaremos de economía. Cuando hablamos de economía nos ponemos serios. Lo haremos con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com. Un José Luis Barceló que presenta y dirige la noche de estado de alarma. De deportes, de 9 a 10 y media de la noche, de deportes, tenemos al bueno de Esteban Pacios. ¿Y qué tenemos con el genuino Tate Barceló? edatv.news. Juan Pulido, Anthony Mann, Mark Anthony, y luego la perla del Caribe, Adaís Casares, la roca venezolana, que es Rafael Escalona, Gonzalo Dundún, Gonzalo Pinilla, y tenemos a Alfonso también con nosotros, además de Vito Quiles, Adrián de Rescue You, el youtuber, y David Santos. Y como cada mañana son colaboradores, y como cada mañana de la mano de la singularísima Cristina Sol, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, nuestro termómetro de 1 a 3 del mediodía, sin olvidar nuestro hermano de la nave, en la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que esto llegue a sus terminales junto a todo su equipo técnico, Eduardo Vital Jr. y David López. Y como no, Mercedes de Verán, nuestra directora de producción, que junto con Carmen Domínguez son los que hacen posible, son esas columnas jónicas que hacen posible que todo esto salga adelante. ¿Y qué va a pasar a las 10 y media en Informa Radio en La Boca del Lobo? Bueno, hoy viene mi amigo, a las 10 y media viene Los Toros, nuestra historia, viene mi amigo Juan Salazar. Y como siempre les digo, no es necesario ni que le gusten los toros, siquiera para escuchar a Juan Salazar. ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo hace de un personaje, de un hecho? Bueno, la semana pasada tuvimos a este sueco aficionado a los toros, que era una auténtica maravilla de tío. Cómo le gusta. También a mí muchos suecos que son más españoles que algunos miserables que están en el gobierno de España. Bueno, Juan Salazar, la verdad es que no sé de qué vamos a hablar hoy, no tengo la escaleta, Los Toros, nuestra historia. Y a partir de las 11, mi amigo José Paparelli me ha dicho: el último programa de la temporada, el primero lo empecé contigo y el último lo quiero acabar contigo, así que hay que prepararlo, porque ya saben que en la temporada en agosto tenemos redifusiones, programas de historia. Bueno, ojo, La Boca del Lobo de 9 a 11 va a ser en directo, vamos a hacer un informativo de 1 a 2, el termómetro en vez de 1 a 3, y luego por las noches de 9 a 10. Son pues para que estemos informados por si pasa algo, el mundo se cae, pues que estemos avisados, que ustedes lo sepan y que ustedes sigan siendo fieles, pero en el mes de agosto. Bueno, y yo les decía que a partir de las 11, Una Hora en Libertad con José Papaelli, el telediario Nosotros, es el programa que emitimos los sábados a las 3 de la tarde, programas muy interesantes. Yo tengo devoción por Papaelli y también por Javier Venegas. Hay cosas en las que discrepo, este liberalismo, la ultranza y tal, pero bueno, buen amigo. Bueno, pues a partir de las 11, el que no escucha el programa el pasado sábado a las 3 de la tarde tiene la oportunidad de hacerlo ahora. Miren ustedes,
Las 4 entradas de la UCO en el ministerio de Óscar Puente, la verdad es que ha conmocionado, y también esa auditoría fantasma que desconocemos. Hasta en 2 ocasiones, en una misma semana, ha llegado a entrar la UCO en el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transportes, que ha recibido al menos 4 visitas de la Guardia Civil desde que estalló el mal llamado caso Collo, que es el caso Sánchez, el caso PSOE, y si ustedes me apuran, el caso Zapatero, todas ellas relacionadas con una presunta trama de corrupción en las adjudicaciones de obras públicas, como así parece que indican los audios entre Cerdán, Coldo, Ábalos, cuando era ministro, secretario de organización. Madre mía. La última entrada se produjo el pasado jueves, y los agentes de la UCO, lo conocíamos este fin de semana, acudieron tanto al Ministerio como a DIF en busca de documentación sobre adjudicaciones sobre sospechas. Luego llevó por delante también los domicilios de Isabel Pardo de Vera, la presidenta de la DIF, y de Javier Herrero, el exdirector de carreteras. Esto también se lo quería yo volverlo a recordar. Es que han entrado en casa de estos dos, y lo hicieron tras detectar indicios consistentes en su contra. Pero no solo entraron, porque hicimos mucho hincapié la semana pasada que habían entrado en casa de Isabel Pardo de Vera, la que fue la presidenta de la DIF, del de carretera, pero es que también entraron en el Ministerio de Transporte. Esta visita fue la segunda en solo una semana. El jueves anterior, el juez del caso, Leopoldo Puente, había ordenado actuaciones simultáneas en varios organismos, entre ellos nuevamente el Ministerio de Transporte. En esta ocasión, los agentes accedieron a cuentas corporativas relacionadas con José Luis Ábalos, el anterior ministro. También se reclamaron expedientes completos sobre las adjudicaciones generadas por la Guardia Civil. El juez pidió incluir todos los informes, dictámenes y observaciones disponibles, y dio un plazo de 15 días para entregarlo todo. Pero los registros vienen de lejos. En agosto del 2024, los agentes ya acudieron al ministerio para recoger un informe de auditoría sobre las mascarillas. ¿Se acuerdan ustedes? España es el último país del mundo, de los últimos, en quitar la obligatoriedad de las mascarillas. Luego se comprobó que su eficacia era prácticamente nula, excepto algunos casos y tal. La mascarilla, pues, en alergia, cuando hay polen, pero no para el coronavirus. Y luego nos enteramos que las vendían fake entre ellos y tal, falsas, para que nos entendamos, pero era igual porque se trataba de continuar con el negocio, motivo por el cual, pues, España fue de los últimos países en quitar su obligatoriedad. Hacían negocio con toda esta banda del PSOE, porque es la banda del PSOE, que nadie se le lleve, que nadie se olvide, que parece que son, que si las tías de Ábalos, que es la puta, que es la cocaína, es que es la banda del PSOE, y en cuya cabeza está Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, lo entregó personalmente para recoger un informe de auditoría sobre las mascarillas. Y este informe lo entregó personalmente Belén Villar, alta funcionaria del departamento. Y también se llevan un USB con documentación adicional. 3 meses antes, en mayo, el juez ordenó copiar el contenido de todos los buzones de correos entre enero y julio del 2020. El 20 de enero le recuerdo aquí que estuvo Delcy Rodríguez del 2020. Y se trataba de recuperar las comunicaciones internas entre los contratos de mascarillas que dieron origen a la causa. Entre los investigados estaban Jesús Manuel Gómez García, ex subsecretario, y Javier Sánchez Fuentefoya, exdirector general con transportes también, ¿no? Y todo esto ocurrió pese a que el ministro Óscar Puente había encargado una auditoría interna, pero esta revisión no evitó que el escándalo siguiera creciendo, ni frenó las entradas de la UCO, y las investigaciones continúan tirando del hilo. El nombre de Óscar Puente salta en ese demoledor informe de la UCO. Y es que el ministro tuitero, ahora de baja por paternidad, no tiene tiempo de encargarse del ministerio, que sí de tuitear. Y es que ese nuevo escándalo que sacuda la política española. Collo García, asesor del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, había solicitado al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, que mediara con el actual ministro Óscar Puente. Esto para obtener 2 contratos de obra pública. Y según el revelador informe de la UCO, al que llevamos comentándoles las últimas semanas, el objetivo era aliviar las cuentas de García, el que afirmó que con esas obras podría conseguir medio kilo fácil en referencia a esos 500.000 euros, que son chuscos, ladrones. La investigación liderada por la UCO señala que Cerdán estaría detrás de los pagos a Coldo y Ábalos por un total de 1 millón de euros, los mismos relacionados con 5 obras públicas que suman 535 millones de euros. Hablamos de millones como si fueran pipas. Estas obras, ubicadas en Murcia, Sevilla, La Rioja y Barcelona, habían sido gestionadas para beneficiar a empresas como Acciona
y SACIR. Además, se revela que Coldo gestionó un piso en Madrid para Cerdán, cuyo alquiler había sido pagado con Servinaval, por Servina, una constructora navarra investigada en la misma trama y del que parece ser Santos Cerdán es el propietario del 45%. El caso, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo, también ha generado más controversia. Cerdán ha confirmado que acudirá a declarar voluntariamente, bueno, que acudió, que coño que acudirá, voluntariamente, y el espectáculo estuvo servido el pasado lunes. Toda esta banda, toda esta chusma, es que ya yo insisto, la noticia está en que es el caso PSOE, es el caso Zapatero Sánchez, pero es el caso PSOE. Y lo más preocupante de todo lo que yo les estoy contando es que todavía el Partido Popular pretende salvar al PSOE. No se puede salvar el PSOE, es incompatible. El Partido Popular está empeñado en salvar el bipartidismo correcto. Bueno, y también nos cuentan que en otro episodio entre Coldo y Cerdán discutieron por su influencia sobre Óscar Puente como amenaza de llevar grabaciones al presidente Pedro Sánchez. ¿Qué sabrán de Óscar Puente? Y el caso está avivando por las críticas de la oposición, con Vox sigue pidiendo esa moción de censura que el Partido Popular no quiere presentar. La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días, después de la declaración de Cerdán, se aporte más claridad a esta compleja red de corrupción. Vamos a seguir aquí contándoselo, aquí en La Boca del Lobo, en Informa Radio, en un programa no apto ni para natillos, ni bizcochables, ni almibarados, en un programa que sí es apto para todas las edades, que no para todos los públicos, en un programa que comienza ni más ni menos que justamente en este momento.